cómo liberarse de los pensamientos negativos y cambiar tu destino. La vida no siempre se define por lo que nos sucede, sino por la manera en que interpretamos cada experiencia. Dos personas pueden atravesar la misma situación y sentirla de forma completamente distinta. Una se ahoga en la frustración, la otra encuentra un aprendizaje que la fortalece. El hecho es el mismo, lo que cambia es el pensamiento que lo interpreta, y es en ese espacio invisible entre lo que ocurre y lo que pensamos acerca de lo que ocurre, donde nace la calidad de nuestra existencia. La mente guarda historias que repetimos sin darnos cuenta, frases que escuchamos en la infancia, creencias que heredamos, heridas que dejaron ecos persistentes. Cada vez que un pensamiento negativo se activa, nuestra experiencia se torna más pesada. Cada vez que elegimos un pensamiento que nutre, la vida parece más ligera, más posible. No se trata de negar la tristeza ni de fingir optimismo. Se trata de reconocer que no toda idea que aparece en nuestra mente es verdad y que tenemos la libertad de elegir qué semillas regamos en ese jardín interior. Un solo pensamiento puede acelerar el corazón, tensar la respiración y alimentar la ansiedad. Otro puede traer calma, abrir espacio a la esperanza y despertar la energía para seguir adelante. No hay magia en esto. Hay conciencia. La transformación real comienza cuando dejamos de creer que somos la voz de la mente y empezamos a reconocer que somos la conciencia que observa esa voz. Ese cambio de perspectiva es tan profundo que puede alterar por completo la manera en que sentimos, decidimos y actuamos. Es como cambiar las lentes con las que miramos el mundo. Lo que parecía un muro se convierte en puerta. Lo que parecía final se revela como un nuevo comienzo. El poder invisible de los pensamientos. Los pensamientos no son simples voces que aparecen y desaparecen en la mente. Son fuerzas invisibles que moldean nuestra manera de sentir, de actuar y hasta de relacionarnos con el mundo. La mayoría de las veces no nos detenemos a observarlos. Vienen, se instalan y creemos automáticamente que son verdad. Pero cada pensamiento es como una semilla que cae en el jardín de la conciencia. Algunas semillas traen flores de calma, confianza y gratitud. Otras semillas traen espinas de miedo, resentimiento o desesperanza. La pregunta que transforma todo es: ¿qué semillas estoy regando todos los días sin darme cuenta? La psicología moderna explica que existe un ciclo emocional que comienza siempre en la mente. Primero surge la interpretación, lo que piensas acerca de lo que vives. Después aparece la emoción ligada a ese pensamiento. Finalmente, el cuerpo responde con sensaciones físicas y la conducta refleja esa cadena. Por ejemplo, si frente a un reto piensas «voy a fracasar», tu cuerpo se contrae. La respiración se acorta, la motivación desaparece. Esa reacción te paraliza y confirma tu miedo. Si en cambio piensas «puedo intentarlo», la energía cambia, la postura se abre, la mente busca alternativas y la emoción se vuelve más ligera. El hecho externo puede ser el mismo, pero la experiencia interior se transforma por completo. Desde la espiritualidad contemporánea se afirma que la mente es un espacio creador. No significa que con un pensamiento basta para que todo ocurra como por arte de magia. Significa que aquello que sostienes en tu mente expande su influencia en tu percepción. Si nutres pensamientos de miedo, ves riesgos en cada rincón. Si alimentas pensamientos de gratitud, encuentras belleza incluso en los detalles más simples. El mundo exterior continúa siendo el mismo, pero tu manera de experimentarlo se tiñe con los colores de tu pensamiento. Observa un ejemplo cotidiano. Hay días en los que nada grave ocurre, pero la mente insiste en recordar preocupaciones o repetir frases de fracaso. Esos pensamientos repetidos hacen que el día parezca gris, aunque en realidad no haya sucedido nada. También hay momentos difíciles en los que, sin embargo, logras mantener un pensamiento de calma o confianza, y en ese estado encuentras la fuerza necesaria para atravesar la tormenta. La diferencia no está en el problema en sí, sino en el pensamiento que lo acompaña. Un ejercicio práctico para comenzar a transformar este ciclo es nombrar lo que piensas. En lugar de repetir «soy un fracaso», di «estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso». Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia
entre tú y la idea. Te recuerda que un pensamiento es solo una construcción mental, no una verdad absoluta. Al tomar esta distancia, recuperas el poder de decidir si quieres o no alimentar esa idea. La filosofía ofrece aquí una provocación. ¿Qué pasaría si dejáramos de ser esclavos de cada pensamiento automático y empezáramos a cuestionarlos como quien examina un contrato antes de firmarlo? Tal vez descubriríamos que muchos de nuestros dolores no provienen de la realidad misma, sino de historias que repetimos sin examinar. Reconocer que no estamos obligados a creer en todo lo que pensamos es un acto de libertad interior. Cambiar la vida comienza por cambiar la manera de relacionarnos con la mente. Observar, nombrar y elegir son los primeros pasos. Cada vez que eliges un pensamiento que te fortalece en lugar de uno que te limita, siembras una semilla de transformación. Al principio puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero con el tiempo, esas semillas se convierten en un jardín más habitable, más luminoso, donde la vida puede florecer de dentro hacia afuera. La prisión de las creencias limitantes. Muchas veces no es la realidad externa la que nos encierra, sino las ideas que hemos aceptado como verdades inamovibles. Son los muros invisibles de lo que la psicología llama creencias limitantes. No tienen forma física, pero condicionan nuestros pasos con la misma fuerza que una pared de concreto. La mente, al repetirlas una y otra vez, las convierte en lentes a través de los cuales interpretamos todo lo que ocurre. Y lo más doloroso es que esas creencias suelen formarse temprano, cuando aún no teníamos recursos para cuestionarlas. Una crítica constante, una palabra dura, una comparación injusta pueden dejar una huella que más tarde se transforma en una sentencia interior a no soy capaz, no merezco, siempre voy a fallar. Con el tiempo, esas frases dejan de ser ecos externos y se instalan como narrativas internas. Así, una persona que escuchó de niño que era desordenada puede crecer evitando retos que exijan organización, como si estuviera predestinada a fallar. Alguien que fue comparado constantemente puede desarrollar la idea de que nunca es suficiente. Viviendo atrapado en la insatisfacción, la vida entera se moldea alrededor de muros que no vemos, pero que sentimos a cada paso. La psicología moderna explica que estas creencias funcionan como esquemas mentales en estructuras que filtran la realidad. Si llevas los lentes del abandono, cada ausencia será interpretada como rechazo. Si usas los lentes del fracaso, cada desafío se vive como amenaza. El problema no está en el hecho, sino en el filtro. Cuando no cuestionamos esos filtros, terminamos confundiendo interpretaciones con certezas. La espiritualidad contemporánea nos ofrece otra mirada a esas prisiones son ilusorias, no porque no duelan, sino porque no son la verdad última sobre quién eres. Son relatos del pasado, no tu esencia. Prem Baba enseña que no somos las historias que la mente construyó, sino la conciencia que puede observar y transformar esas historias. Y Eckhart Tolle recuerda que el poder está en el ahora, no en la repetición de lo que ya fue. La pregunta que abre fisuras en la prisión es simple. ¿Esto es absolutamente cierto? Al cuestionar una creencia, aparece un espacio nuevo dentro de la mente. Ese espacio es libertad. No significa que el muro desaparezca de inmediato, pero al menos deja de ser invisible. Y cuando algo se vuelve visible, ya no puede controlarnos de la misma manera. Un ejercicio práctico consiste en observar tus frases automáticas frente a un reto. Pregúntate, ¿qué me digo cuando pienso en este desafío? Si descubres una idea, como no soy capaz, detente y escribe. Estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz. Luego añade, ¿tengo pruebas absolutas de que esto es verdad? Ese pequeño cuestionamiento debilita la rigidez de la creencia y abre espacio para una alternativa. Podrás entonces ensayar una nueva frase, puedo aprender, aunque me cueste. La filosofía nos invita a reflexionar. ¿Cuántos de nuestros límites son reales y cuántos son narraciones heredadas? Tal vez más de lo que creemos no son muros, sino espejismos sostenidos por la repetición. Y cada vez que los cuestionamos, esos espejismos
comienzan a desvanecerse. Cambiar los pensamientos no significa negar la dificultad de las creencias arraigadas, pero sí reconocer que no son destino. Son historias, y toda historia puede reescribirse. Cada vez que dudas de una voz interna que te limita, estás abriendo la puerta de una prisión invisible, y esa puerta abierta es ya un paso hacia una vida más amplia, más auténtica, más tuya. Pensamientos tóxicos y autosabotaje. Hay momentos en los que no necesitamos enemigos externos para detenernos, porque la mente por sí sola se convierte en juez, verdugo y carcelero. A este fenómeno lo llamamos autosabotaje, aun cuando nuestros propios pensamientos trabajan en nuestra contra y nos convencen de que no vale la pena avanzar. Lo más inquietante es que, muchas veces, no nos damos cuenta de que estamos atrapados en esa dinámica. La voz interior que repite frases duras: no puedes, no eres suficiente, va a salir mal, suena tan convincente que la confundimos con la realidad. La psicología cognitiva describe estas distorsiones mentales como patrones que exageran lo negativo y minimizan lo positivo. Un error aislado se interpreta como prueba de incapacidad. Una crítica puntual se convierte en confirmación de rechazo. Un desafío incierto se siente como fracaso inevitable. Con cada repetición, la mente cava surcos cada vez más profundos en su propio terreno. Y cuanto más transitamos esos surcos, más natural parece quedarse allí, aunque el camino nos lleve al sufrimiento. La espiritualidad contemporánea compara estos pensamientos tóxicos con nubes oscuras que se interponen entre nosotros y nuestra verdadera luz. No son nuestra esencia, son formaciones pasajeras que, si no reciben alimento, se disipan. El problema surge cuando alimentamos esas nubes con nuestra atención, reviviendo escenas antiguas, proyectando futuros catastróficos, repitiendo diálogos internos que nos hieren. En ese escenario, la mente deja de ser un refugio y se convierte en tormenta. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Alguien decide iniciar un proyecto nuevo, pero antes de dar el primer paso, ya escucha la voz inseguro: vas a fracasar. La inseguridad crece, el cuerpo se tensa, la motivación se derrumba. El proyecto ni siquiera comienza y la profecía se cumple. Lo mismo ocurre en las relaciones. En quien teme al rechazo puede retraerse antes de abrirse, confirmando así la soledad que tanto teme. En ambos casos, no es el mundo el que sabotea, sino la mente repitiendo un guión en contra. La salida no es intentar silenciar por completo a la mente, porque el flujo de pensamientos nunca se detiene. El verdadero cambio está en la manera en que nos relacionamos con esas voces internas. Aquí entra en juego el reencuadre en un cambio consciente de la narrativa. En lugar de repetir voy a fallar, puedes decir estoy aprendiendo. Y aprender implica equivocarse. En lugar de pensar nadie me valora, puedes reformular puedo elegir espacios donde mi presencia sea respetada. No se trata de fórmulas mágicas, sino de frases más reales y compasivas que debilitan la dureza del discurso interno. Un ejercicio práctico consiste en anotar los pensamientos más recurrentes cuando te enfrentas a algo desafiante. Luego, pregúntate: ¿esto es un hecho comprobable o solo un miedo? ¿Y cómo podría expresar esta idea de una manera más justa conmigo mismo? Este acto de observación y reescritura va entrenando a la mente para crear nuevos surcos, más amplios, más fértiles, donde la confianza pueda crecer. La filosofía propone aquí una pregunta provocadora: ¿qué pasaría si tratáramos a nuestra mente como a un huésped y no como a un dueño? Tal vez descubriríamos que no todo visitante merece quedarse. Algunos pensamientos pueden entrar y salir sin mayor impacto, pero otros no merecen ocupar la mesa principal de nuestra atención. Y en esa elección silenciosa reside una libertad inmensa. El autosabotaje no es un destino inevitable, es un hábito mental, y como todo hábito, puede transformarse. Cada vez que cuestionas una voz interna que te desanima y eliges un pensamiento más equilibrado, estás debilitando el ciclo tóxico y abriendo espacio a una narrativa diferente. No necesitas borrar todos los pensamientos negativos. Basta con dejar de alimentarlos y empezar a dar agua y luz a los que te sostienen. En ese acto de elección,
recuperas tu poder interior y comienzas a caminar con más claridad hacia lo que realmente deseas. La mente como jardín. Imagina por un momento que tu mente es un jardín. Cada día caen sobre ese suelo invisible semillas de todo tipo, unas de confianza, gratitud y coraje, otras de miedo, resentimiento e inseguridad. No tenemos control total sobre las semillas que llegan porque muchas provienen de lo que escuchamos, de lo que vivimos o incluso de lo que heredamos. Pero sí tenemos la libertad de decidir cuáles vamos a regar. Lo que cultivamos con atención crece y, con el tiempo, termina dominando el paisaje interior. La psicología moderna explica que cada vez que pensamos algo, reforzamos conexiones neuronales específicas. Es como abrir un sendero en un bosque. Cuanto más lo recorres, más claro y accesible se vuelve. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Si todos los días alimentas la idea de que no eres suficiente, ese camino se vuelve tan marcado que tu mente lo recorrerá de manera automática. Si en cambio empiezas a nutrir la creencia de que puedes aprender y mejorar, surge un nuevo sendero. Al principio es débil, pero con la repetición gana fuerza hasta convertirse en la ruta más natural. La espiritualidad contemporánea retoma esta metáfora del jardín y recuerda que no somos responsables de cada semilla que llega, pero sí de la manera en que cuidamos el terreno. Nadie puede impedir que aparezcan pensamientos de miedo o tristeza. Forman parte de la experiencia humana. Lo importante es no convertirlos en protagonistas permanentes, tal como un jardinero que no puede evitar que el viento traiga semillas indeseadas, pero puede decidir no regarlas. Nosotros podemos elegir dónde ponemos nuestra atención. Un ejercicio práctico para entrenar esta capacidad consiste en escribir cada mañana 3 pensamientos que quieras regar durante el día. Pueden ser ideas simples como soy capaz de aprender, merece la pena intentarlo o agradezco lo que tengo hoy. Luego, al final de la jornada, anota un pensamiento que quieras dejar de regar porque reconoces que te resta energía. Este pequeño ritual crea un registro visible de tu labor como jardinero de la mente y fortalece tu sentido de responsabilidad interior. La filosofía ofrece una reflexión interesante. La negligencia también es una forma de cultivo. Si no cuidas el jardín, cualquier semilla crecerá sin control. Lo mismo sucede con la mente. Cuando no prestamos atención, pensamientos de rabia, inseguridad o rencor se expanden y ocupan el espacio de todo lo demás. Reconocer esta verdad nos coloca frente a una elección inevitable: o cultivamos de manera consciente, o dejamos que el desorden nos gobierne. La transformación no exige arrancar todas las malas hierbas de golpe. Basta con empezar a regar lo que quieres ver florecer. Cada acto de atención a un pensamiento constructivo fortalece ese brote, hasta que, con el tiempo, las flores desplazan naturalmente las sombras. La mente no necesita ser un lugar libre de pensamientos negativos. Necesita ser un terreno donde los pensamientos nutritivos tengan suficiente espacio y cuidado para crecer. Cuando aprendes a mirar tu mente como un jardín, ya no te sientes víctima de cada idea que aparece. Entiendes que tienes la libertad de elegir qué cultivar. Y esa elección cotidiana cambia radicalmente tu experiencia de vida. El jardín interior florece cuando decides ser un jardinero consciente de lo que siembras y de lo que riegas. Y cuando ese jardín florece, todo lo que vives fuera se ilumina con nuevos colores. El silencio como herramienta de transformación. Vivimos en un tiempo en el que el ruido parece no dar tregua. Información constante, notificaciones, voces externas e internas que nunca se detienen. El flujo mental se acelera tanto que confundimos ese barullo con normalidad. Sin embargo, la verdadera transformación requiere pausas, porque es en el silencio donde la mente se reorganiza y encuentra claridad. El silencio no es vacío, es un espacio fértil donde puedes escuchar lo que realmente piensas, sentir lo que realmente sientes y elegir de nuevo con mayo ere conciencia. La psicología explica que nuestro cerebro funciona en 2 modos principales: el automático y el reflexivo. El modo automático es útil para resolver tareas rutinarias, pero también es el terreno donde nacen los hábitos inconscientes y las reacciones impulsivas. Es ahí donde se repiten los patrones de miedo, de duda o de autocrítica sin cuestionamiento. El modo reflexivo, en cambio,
se activa cuando logramos detenernos, respirar y observar lo que ocurre dentro. Y es precisamente el silencio el que abre la puerta a este modo más consciente de estar en el mundo. La espiritualidad contemporánea siempre ha valorado el poder del silencio. Monasterios, retiros y prácticas meditativas han sido creados para recordarnos que la mente necesita pausas. En ese espacio silencioso, descubrimos que no somos los pensamientos que corren sin cesar, sino la conciencia que observa ese flujo. Al aprender a sentarnos en silencio, percibimos que muchas ideas que parecían urgentes son solo pasajeras y pierden fuerza cuando dejamos de alimentarlas. Un ejercicio práctico consiste en crear pequeños rituales de silencio durante el día. No necesitas una hora entera de meditación para comenzar. Puedes apagar la televisión durante 5 minutos, caminar sin celular, respirar profundamente 3 veces antes de responder un mensaje difícil. Estos gestos simples, repetidos a diario, van entrenando a la mente a reconocer que existe un espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad. Ahí puedes elegir no reaccionar automáticamente, sino responder de manera consciente. Al principio, el silencio puede resultar incómodo. Surgen emociones que habíamos tapado con distracciones. Aparecen recuerdos, ansiedades, viejas heridas, pero es justamente en ese encuentro donde está la oportunidad de transformación. Lo que no vemos, no podemos sanar. El silencio nos invita a mirar de frente lo que duele, sin máscaras, y esa valentía abre la posibilidad de soltar lo que ya no nos sirve. La filosofía nos recuerda que un vaso lleno no puede recibir nada nuevo. Lo mismo ocurre con la mente saturada de pensamientos. El silencio vacía crea espacio, permite que la conciencia reciba ideas frescas, intuiciones claras, creatividad inesperada. En ese terreno renovado, las semillas de confianza y gratitud encuentran mejores condiciones para crecer. Cuando cultivamos silencio, no escapamos del mundo. Al contrario, regresamos a él más centrados. Con mayor serenidad y perspectiva. El cuerpo se relaja, las emociones se aquietan, las decisiones se vuelven más claras. No es que los problemas desaparezcan, pero ya no nos arrastran con la misma fuerza. El silencio nos recuerda que no estamos obligados a correr detrás de cada pensamiento. Somos libres de detenernos, respirar y elegir. Y en esa elección, la vida se transforma desde adentro hacia afuera. Elegir la calidad de los pensamientos, así como elegimos lo que comemos, lo que llevamos a nuestro cuerpo y lo que dejamos entrar en nuestra casa. También podemos elegir la calidad de los pensamientos que dejamos vivir en nuestra mente. Sin embargo, la mayoría de las veces dejamos que ese flujo ocurra en piloto automático. Aceptamos ideas que nos intoxican como si fueran verdades inevitables. Alimentamos comparaciones, miedos y frases internas de derrotas sin darnos cuenta de que estamos consumiendo un alimento mental que nos enferma. Elegir la calidad de los pensamientos es un acto de higiene interior, tan importante como cuidar el aire que respiramos o el agua que bebemos. La psicología cognitiva nos muestra con claridad este vínculo. Los pensamientos no son neutrales, influyen directamente en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. Si alimentamos todos los días pensamientos de incapacidad, vivimos bajo el peso de la inseguridad. Si cultivamos la idea de que siempre estamos detrás de los demás, experimentamos la vida como una carrera interminable que nunca ganamos. Pero si comenzamos a nutrir pensamientos de coraje, aprendizaje y gratitud, el estado emocional cambia, y con él cambian nuestras decisiones y nuestras relaciones. La espiritualidad contemporánea recuerda que la mente es creadora de realidad interior. Esto no significa que todo se resuelva con pensar en positivo de manera superficial. Significa que la interpretación que damos a lo que sucede colorea nuestra experiencia. Una pérdida puede vivirse como un final absoluto o como un llamado a recomenzar. Un error puede sentirse como prueba de incapacidad o como una oportunidad de aprendizaje. Los hechos externos son los mismos, pero el pensamiento que elegimos cultivar abre caminos diferentes. Un ejercicio práctico para entrenar esta selección consiste en hacer una revisión diaria de las ideas más recurrentes. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? ¿Me da fuerza o me roba energía? ¿Abre posibilidades o me encierra en limitaciones? Escribe
las respuestas. Esta práctica sencilla comienza a entrenar a tu mente en un criterio fundamental. No todo pensamiento merece tu atención. Así como en un mercado no compras todo lo que está expuesto, en tu mente tampoco necesitas llevarte todo lo que aparece en las estanterías del día. La filosofía ofrece aquí una reflexión poderosa. La libertad humana no está en controlar lo que ocurre afuera, sino en elegir la actitud con la que respondemos. Viktor Frankl lo expresó con claridad al decir que la última libertad del ser humano es elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa actitud nace de los pensamientos que decides sostener. Cuando eliges nutrir ideas de confianza, estás creando un suelo fértil para la resiliencia. Cuando eliges quedarte en la voz del miedo, refuerzas la prisión interior. Elegir la calidad de los pensamientos no significa expulsar a la fuerza lo negativo. Significa darles menos espacio, menos alimento, menos repetición. Reconocer que van a aparecer, pero que no todos necesitan quedarse. La mente ofrece miles de productos cada día. Tu libertad está en decidir cuáles consumir y cuáles dejar pasar. Esa selección consciente transforma tu estado interior y, con el tiempo, transforma también tu manera de estar en el mundo. Cuidar la calidad de los pensamientos es cuidar de toda tu vida, porque lo que cultivas en la mente se refleja en tus emociones, tus decisiones y tus vínculos. Y cuando la mente se convierte en un lugar de apoyo, en vez de un campo de tormenta, el corazón comienza a florecer con más calma, más esperanza y más claridad. Psicología de la presencia. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que está ocurriendo aquí y ahora, sino de lo que nuestra mente arrastra del pasado o de lo que proyecta hacia el futuro. Pasamos horas reviviendo recuerdos que ya no pueden cambiarse o anticipando escenarios que tal vez nunca ocurran. Ese movimiento constante entre lo que fue y lo que podría ser nos aleja de lo único que realmente tenemos, el presente. Y cuando estamos ausentes del ahora, la vida pierde intensidad, claridad y frescura. La psicología moderna describe este fenómeno como rumia y anticipación ansiosa. La rumia es darle vueltas una y otra vez a situaciones pasadas, interpretando cada detalle como si al repetirlo pudiéramos modificarlo. La anticipación ansiosa es adelantarnos a un futuro incierto, imaginando problemas que no han sucedido, pero que generan en el cuerpo la misma respuesta de estrés que si fueran reales. Ambos procesos desgastan energía y aumentan la sensación de vacío, porque nos mantienen luchando contra fantasmas. La espiritualidad contemporánea coincide en este diagnóstico. Eckhart Tolle afirma que la única puerta a la verdadera libertad es la presencia. El pasado es memoria, el futuro es proyección, y solo el ahora es real. Al entrenarnos para habitar plenamente el presente, dejamos de vivir como prisioneros de la mente y recuperamos la experiencia directa de la vida. Esto no significa negar responsabilidades ni evadir planificación. Significa estar tan conectados al instante que dejamos de ser dominados por lo que ya no existe o por lo que todavía no ha ocurrido. Un ejercicio práctico para cultivar presencia consiste en elegir una acción cotidiana y realizarla con atención plena. Por ejemplo, cuando comas, enfócate en los sabores, en la textura, en la respiración mientras masticas. Cuando camines, siente el contacto de los pies con el suelo. Escucha los sonidos a tu alrededor, percibe el aire en tu piel. Cuando converses, escucha de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro habla. Estos pequeños gestos devuelven al presente una intensidad que la mente distraída suele robar. El beneficio de este entrenamiento está comprobado por la ciencia. Los estudios de mindfulness demuestran que al practicar la atención plena, disminuye la actividad de las áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad y aumenta la resiliencia emocional. La presencia no es solo un concepto bonito, es una herramienta concreta que transforma nuestro cerebro y nuestra manera de vivir. La filosofía propone aquí una provocación. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a existir sin escudos, enfrentando el instante tal como es, sin manipularlo ni querer controlarlo todo? Tal vez descubriríamos que la realidad desnuda es menos amenazante de lo que imaginamos. La ausencia de filtros puede ser desafiante, porque nos obliga a aceptar lo que es, pero también es profundamente liberadora, porque nos recuerda
que la vida se experimenta en este momento, no en la memoria ni en la expectativa. Cuando logramos traer la mente de vuelta al presente, el peso del pasado y la presión del futuro pierden poder. La ansiedad disminuye, las decisiones se vuelven más claras y las relaciones más auténticas. La vida ya no es un constante ensayo de lo que podría ser, sino una experiencia directa de lo que es. Y en esa experiencia descubrimos que la calma, la claridad y la plenitud no estaban ausentes. Simplemente estaban cubiertas por la niebla de la distracción. La práctica de la presencia es, en esencia, un entrenamiento de libertad. Cada vez que tu atención regresa a la hora, estás rompiendo cadenas invisibles que te ataban a recuerdos o miedos. Y en esa libertad, la mente se calma, el corazón se abre y la vida recupera su color verdadero. Cuando la mente cambia, el corazón florece. La mente y el corazón no son mundos separados, aunque muchas veces los tratemos como si lo fueran. Lo que piensas moldea lo que sientes, y lo que sientes retroalimenta lo que piensas. Este ciclo silencioso define la calidad de tu vida interior. Cuando la mente se llena de pensamientos de miedo, crítica y desconfianza, el corazón se contrae para protegerse. Se endurece como una piedra para no ser herido. Pero en ese endurecimiento, también pierde la capacidad de sentir ternura, alegría y compasión. En cambio, cuando la mente aprende a sostener pensamientos de confianza, gratitud y apertura, el corazón se suaviza, florece y se convierte en un espacio fértil donde la vida puede respirar con plenitud. La psicología lo explica a través del concepto de regulación emocional. Las emociones no surgen de la nada, sino que se desencadenan por las interpretaciones mentales que damos a las situaciones. Si interpretamos un desafío como amenaza, sentimos ansiedad y miedo. Si lo interpretamos como oportunidad de aprendizaje, sentimos entusiasmo y curiosidad. La narrativa mental actúa como llave que abre o cierra las puertas del corazón, y lo que repites una y otra vez se acumula hasta formar un patrón. Una mente habituada al pesimismo cultiva un corazón pesado. Una mente que aprende a ver posibilidades cultiva un corazón resiliente. La espiritualidad contemporánea nos ofrece una metáfora clara: la mente es el suelo y el corazón la flor. Ninguna flor puede crecer en un terreno árido y lleno de toxinas. De la misma forma, el corazón no florece cuando está envenenado por pensamientos de resentimiento, juicio y negatividad. Necesita un terreno más limpio para desplegarse. Por eso, cuidar los pensamientos es también cuidar el corazón. La gratitud, por ejemplo, es un pensamiento que actúa como agua fresca para el alma. Basta con recordar algo que agradeces para que el pecho se suavice, la respiración se calme y el ánimo recupere paz. Un ejercicio práctico consiste en comenzar y terminar el día con un gesto mental y otro conductual que alimenten el corazón. Por la mañana, dedica un minuto a recordar algo o alguien por quien sientes gratitud. Puede ser tan simple como el techo que te cobija o la persona que te acompaña. Por la tarde, haz un acto concreto de gentileza, una palabra amable, un mensaje sincero, una ayuda pequeña. Esta unión de pensamiento y acción crea un puente directo entre mente y corazón. Con el tiempo, ese puente se vuelve más sólido y la confianza vuelve a ser una presencia constante. La filosofía nos invita aquí a reflexionar sobre la narración que construimos día a día. La mente es la narradora de la historia. El corazón es el personaje que la vive. Si la historia es de derrota y miedo, el corazón carga la tristeza. Si la historia es de aprendizaje y esperanza, el corazón encuentra motivos para abrirse. La clave está en recordar que tú eres el autor de la narrativa, y aunque no puedas controlar cada evento externo, sí puedes decidir qué historia contar dentro de ti. Cuando la mente cambia, el corazón florece. No es una metáfora poética, es una ley silenciosa de la vida interior. Cada pensamiento nutritivo que eliges cultivar abre espacio para que el corazón se expanda. Cada vez que reemplazas una idea dura por una interpretación compasiva, el corazón respira más libre. Y cuando el corazón florece, todo lo que tocas se transforma. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más conscientes, tus días más ligeros, porque lo que florece dentro inevitablemente
se refleja fuera. Convertir pensamientos en práctica de vida. Pensar diferente es el primer paso, pero no basta si la transformación se queda solo en la mente. La verdadera revolución ocurre cuando los nuevos pensamientos comienzan a guiar nuestras acciones cotidianas. Un pensamiento inspirador es como una semilla con potencial, pero si nunca toca la tierra, no dará frutos. Es en el gesto concreto, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, donde la vida empieza a florecer de una manera distinta. La psicología muestra que existe una retroalimentación constante entre pensamiento y acción. Lo que piensas influye en lo que haces, pero lo que haces también moldea lo que piensas. Si tu mente te repite que no eres capaz, pero aún así das un pequeño paso hacia adelante, ese acto empieza a debilitar la vieja creencia. El cerebro registra la experiencia y abre un nuevo camino de posibilidad. En cambio, si cedes a la idea de incapacidad y evitas actuar, la creencia se fortalece y el círculo se repite. De ahí la importancia de convertir la teoría en práctica. Cada acción consciente es un testimonio vivo de la historia que quieres contar. La espiritualidad contemporánea enseña que cada acción es una oración silenciosa. No basta con desear paz si nuestras palabras siembran agresividad. No basta con pensar en abundancia si nuestras actitudes están marcadas por la escasez y el miedo. El pensamiento sin acción es como una semilla que se guarda en un cajón. Ineal tiene potencial, pero no transforma la tierra. El cambio se vuelve real cuando empiezas a encarnar en tu conducta aquello que eliges cultivar en tu mente. Un ejercicio práctico es diseñar un plan de 7 días donde cada jornada se convierta en laboratorio de coherencia. Elige un pensamiento que quieras fortalecer, como estoy aprendiendo, soy capaz de intentarlo o agradezco lo que tengo. Escríbelo por la mañana y comprométete a dar al menos una acción que encarne esa idea. Si piensas estoy aprendiendo, permite un error sin castigarte y sigue adelante. Si piensas soy capaz de intentarlo, haz algo pequeño que antes habrías evitado. Si piensas agradezco lo que tengo, expresa gratitud a alguien con palabras o gestos. Al final del día, registra la experiencia. Con una semana de práctica, ya comenzarás a notar cómo tu mente y tu vida se alinean de una forma más ligera. La filosofía nos invita a una reflexión contundente. El conocimiento sin práctica es como un mapa guardado en el bolsillo. Puede mostrar caminos, pero no te lleva a ninguna parte. La sabiduría nace cuando el mapa se convierte en camino recorrido. Así ocurre con los pensamientos. Puedes leer frases inspiradoras o repetir mantras positivos, pero si no los llevas al terreno de la acción, seguirán siendo conceptos vacíos. La coherencia entre mente, corazón y gesto es lo que convierte la idea en transformación. Convertir pensamientos en práctica no significa buscar perfección. Habrá recaídas, días en los que la voz antigua vuelva a dominar. Lo importante es la constancia. Cada vez que eliges actuar en coherencia con el pensamiento que quieres sostener, refuerzas una raíz nueva en tu jardín interior. Y con el tiempo esas raíces se vuelven tan firmes que incluso las tormentas no logran arrancarlas. La transformación de la vida empieza dentro, en la mente, pero se consolida fuera, en el modo en que hablas, eliges y construyes tus relaciones. Cuando tus pensamientos se alinean con tus actos, el mundo se vuelve espejo de tu cambio interior. Y ese reflejo te recuerda cada día que la vida no se transforma con grandes promesas, sino con pequeños gestos repetidos con intención. Así, paso a paso, pensamiento tras pensamiento, acción tras acción, vas tejiendo la realidad que deseas vivir. La vida se moldea de dentro hacia afuera. Al recorrer este camino hemos descubierto que la mente no es un espacio neutro, sino un terreno fértil, donde cada idea actúa como semilla. Algunas semillas traen flores de confianza y gratitud. Otras generan espinas de miedo y autosabotaje. Lo que florece no depende tanto de las semillas que llegan, sino de las que decidimos regar. Y esa elección, aparentemente silenciosa, tiene el poder de transformar por completo la manera en que sentimos, actuamos y nos relacionamos con el mundo. Vimos que los pensamientos son fuerzas invisibles que moldean nuestras emociones
y conductas. Reconocimos cómo las creencias limitantes levantan muros que parecen inquebrantables, hasta que las cuestionamos y descubrimos que eran narraciones del pasado. Exploramos el peso de los pensamientos tóxicos y del autosabotaje y aprendimos que no son verdades absolutas, sino voces pasajeras que pierden fuerza cuando dejamos de alimentarlas. Entendimos que la mente es un jardín que requiere cuidado constante, que el silencio reorganiza, que elegir la calidad de los pensamientos es un acto de libertad y que habitar el presente abre la puerta a una claridad más serena. Comprendimos, también, que cuando la mente cambia, el corazón florece, porque ambos están unidos en un ciclo inseparable. La psicología nos mostró que cada interpretación mental se convierte en emoción y cada emoción en acción. La espiritualidad nos recordó que el ahora es la única puerta hacia la libertad y que cada acción coherente es una oración silenciosa. La filosofía nos desafió a replantear nuestras narrativas y a preguntarnos si los muros que nos encierran no son, en realidad, espejismos sostenidos por la repetición. Hoy sabes que no eres prisionero de cada pensamiento que cruza tu mente. Eres el observador capaz de elegir cuáles sostener y cuáles dejar ir. Sabes que la transformación no ocurre en un instante mágico, sino en la constancia de gestos simples: observar, cuestionar, elegir y actuar en coherencia. Cada vez que reemplazas un pensamiento duro por uno compasivo, cada vez que eliges un acto alineado con tu nueva narrativa, estás cultivando un jardín más habitable en tu interior. El mundo exterior puede seguir siendo incierto, lleno de desafíos y pérdidas inevitables. Pero tu experiencia de ese mundo cambia radicalmente cuando aprendes a cuidar tu mente. Una tormenta puede continuar, pero ya no te arrastra, porque llevas contigo un refugio interior. Un fracaso puede doler, pero también puede convertirse en maestro si eliges mirarlo con los lentes del aprendizaje. Una ausencia puede pesar, pero también abrir espacio para descubrir tu propia fortaleza. La invitación es clara: convierte tu mente en un lugar de apoyo y no en un campo de batalla. Elige pensamientos que te nutran. Cultiva silencio para ordenar lo que confunde. Practica presencia para vivir lo que realmente existe y convierte tus ideas en acciones que reflejen la vida que deseas. No necesitas esperar a que todo afuera cambie para sentir calma. Necesitas empezar a cambiar dentro. La pregunta final queda abierta y luminosa: ¿qué semillas vas a regar a partir de hoy? Porque en esa respuesta se encuentra el destino de tu jardín interior y, con él, la forma en que vivirás cada instante. La vida siempre se moldea de dentro hacia afuera. Lo que cultivas en tu mente florece en tu corazón, y lo que florece en tu corazón guía tus pasos en el mundo.